Mosty es una de esas canciones que se sienten como un viaje sonoro. Es una joya del dúo legendario formado por Jimmy Page y Robert Plant, los pilares de Led Zeppelin, y pertenece a su único álbum de estudio juntos, Walking into Clarksdale, 1998. Lo que hace especial a este tema es solo la firma inconfundible de Page y Plant, y un detalle muy particular, la sobregrabación de teclado de Tim Whelan, de la banda Transglobal Underground. Este teclado, tocado en un cuarto de tono, le da a la canción un aire hipnótico, inspirado en la música trance de Marruecos. Es un toque que la vuelve casi mística. Cuando hablamos del Elian o el Altísimo, nos referimos a un epíteto que aparece en la Biblia hebrea y que suele traducirse como Dios Altísimo. En hebreo se escribe El-Elin, y en la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, aparece como, que también significa Dios el más alto. Este nombre ha sido motivo de debate entre los estudiosos. Algunos creen que simplemente es otra manera de referirse al Dios de Abraham, mientras que otros piensan que en su origen podría haber sido el nombre de una deidad distinta, quizá incluso superior a Yahvé en algún punto de la historia religiosa de Israel. Pero lo curioso es que Elian no siempre se usa para hablar de Dios. En hebreo, la palabra también significa superior o el más alto, y se usa en contextos más mundanos, como cuando en Génesis 40:17 se menciona una canasta superior, o en Ezequiel 42:5, donde se habla de una cámara en la parte más alta. Si nos vamos a la Biblia, la primera vez que aparece el Elian es en Génesis 14:18-20, en la historia de Melquisedec, ese enigmático rey de Salem que también era sacerdote del Dios Altísimo. Un poco más adelante, en el versículo 22, Abraham usa el mismo título cuando jura ante el rey de Sodoma. Aquí hay una diferencia entre los textos. En la versión masorética, el Elian aparece junto con el nombre de Dios, pero en otras versiones, como la samaritana, la Septuaginta y la traducción de Símaco, esta combinación no está. Este detalle llevó a teólogos como Julius Wellhausen a plantear la idea de que el Elian pudo haber sido originalmente un dios de Salem, lo que hoy conocemos como Jerusalén, y que, con el tiempo, fue identificado con el Dios de Israel. También encontramos esta expresión en Salmo 78:35, donde dice, y recordaron que Dios, LHM, era su roca, y el Dios Altísimo, El-Elin, su Redentor. Más adelante, en el mismo capítulo, el versículo 56 usa una variante y lo llama Elohim Elin. Algo interesante es que la frase El-Elian, creador del cielo y la tierra, que aparece en Génesis 2:19 y 22, parece tener paralelos con la mitología cananea. Algunos estudiosos han notado que esta idea se parece mucho a relatos fenicios recogidos por Filón de Biblas, donde se menciona a un dios llamado Elian que fue el padre de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Esto nos hace pensar que la idea de Elian probablemente formaba parte de una tradición religiosa más amplia en el mundo antiguo. Estos conceptos se fueron transformando hasta integrarse en la fe monoteísta de la Biblia. El nombre Elian, que significa Altísimo, aparece muchas veces en la Biblia, sobre todo en los Salmos y en pasajes poéticos. Es interesante porque, en algunos casos, parece usarse como un título de Dios, pero en otros podría estar refiriéndose a una entidad diferente. Un buen ejemplo es el oráculo de Balaam en Números 12 y 16, donde Elian aparece de forma paralela a él, el antiguo dios supremo del panteón cananeo. También encontramos esta palabra en el cántico final de Moisés en Deuteronomio 32:8, un versículo que ha generado mucho debate. En su versión masorética, el texto dice: Cuando el Altísimo, Elian, dividió las naciones, separó a los hijos del hombre, Adán, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En muchos manuscritos de la Septuaginta, en lugar de hijos de Israel, aparece la frase ángeles de Dios, Ángel Teo, y en algunos otros, hijos de Dios, Win Teo. Aún más revelador es que un fragmento de los rollos del Mar Muerto, 4QDJ, dice BMY, LWHM, que también puede traducirse como hijos de Dios o hijos de Elohim. Por eso, algunas versiones modernas, como la nueva versión estándar revisada, traducen este pasaje como: fijó los límites, según el número de los dioses. Esto ha llevado a muchos a preguntarse,
¿A quién se refiere exactamente Elian en este pasaje? Es lo mismo que Elohim o Yahvé. Una interpretación es que Elian es el Dios supremo que divide a la humanidad en 70 naciones y asigna a cada una de ellas una deidad tutelar, como se menciona en los textos mitológicos ugaríticos, donde él tenía 70 hijos. En este caso, Yahvé sería simplemente el Dios asignado a Israel. Otra posibilidad es que Elian simplemente haya repartido las naciones entre otros dioses, pero se haya reservado a Israel para sí mismo, usando el nombre del tetragramatón, YHWH. Ambas interpretaciones tienen cierto respaldo, pero la idea de que Elian es una deidad superior a Yahvé va en contra de la visión monoteísta tradicional. El académico Michael Heiser ha argumentado que separar a él y a Yahvé dentro del Deuteronomio es un error de interpretación, ya que en otros pasajes del mismo libro, como Deuteronomio 4, 19-20 y Deuteronomio 32, 6-7, se habla de forma coherente sobre Dios como una sola entidad. Para Heiser, si los escritores bíblicos hubieran querido enfatizar el monoteísmo estricto, no habrían dejado pasar algo así sin corregirlo rápidamente. Otro pasaje donde Elian aparece con un significado místico es en Isaías 14, 13-14. Aquí es donde surge la famosa interpretación sobre la caída de Satanás. Se describe al rey de Babilonia diciendo: Yo estaré entronizado en el monte del concilio, en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este versículo ha sido usado a lo largo de la historia como base para la idea de Lucifer rebelándose contra Dios, aunque en su contexto original parece referirse más bien al orgullo desmedido del monarca babilónico. En otros casos, Elian se usa sin duda como un título de Yahvé. Por ejemplo, en Salmo 97, 9 se lee: Porque tú, Señor, YHWH, eres altísimo, Elian, sobre toda la tierra, eres exaltado sobre todos los dioses. Este versículo no deja dudas de que, en este contexto, Elian es simplemente otra forma de referirse a Dios como el supremo sobre todo lo creado. Lo fascinante de todo esto es que Elian es una palabra con un trasfondo complejo. A veces es un título más de Yahvé, pero en otros pasajes parece señalar algo más antiguo, posiblemente un vestigio de las creencias politeístas que existían antes de que el monoteísmo hebreo se consolidara. Es un ejemplo perfecto de cómo la teología bíblica fue evolucionando a lo largo del tiempo. Uno de los usos más intrigantes de Elian fuera de la Biblia aparece en una antigua inscripción aramea encontrada en Al-Zafira, una localidad al sureste de Alepo. Se trata de la inscripción conocida como Sefire y que data de aproximadamente el 750 AC. En este texto se mencionan varias deidades en parejas, generalmente un dios masculino junto con su consorte. En un punto del texto, tras un espacio en blanco, aparece la frase LWLYN, lo que algunos expertos interpretan como El y Elian. Esto plantea una cuestión interesante: ¿eran El y Elian dos dioses distintos o simplemente dos aspectos del mismo dios? Existen nombres compuestos en textos antiguos que combinan dos epítetos divinos, como Kotar Baasis, hábil e inteligente, o Mot Wasar, muerte y príncipe o muerte y destrucción. Si seguimos esta lógica, el Waelion podría ser un solo nombre que significaría algo como Dios Altísimo, similar a como aparece en la Biblia. No hay consenso absoluto, y el debate sigue abierto. El académico Frank Moore Cross, 1973, consideró que cualquiera de estas tres interpretaciones podía ser válida. Él y Elian eran dos dioses diferentes. Elian era un epíteto de él. El Waelion era un solo nombre compuesto. Por otro lado, la figura de Elian también aparece en los escritos del historiador fenicio Sancho Niatón, tal como los registró Eusebio de Cesarea. Según este relato, Elian, llamado también Ipsistos, el Supremo, era completamente distinto de Elus Cronos, quien representaba a él. Sancho Niatón nos cuenta que Elian y su esposa Berut vivieron cerca de Biblas, y de ellos nacieron cielo y tierra, nombres que luego se usaron para los elementos del mundo. Elian murió en un enfrentamiento con fieras y fue edificado por sus hijos, quienes comenzaron a ofrecerle sacrificios. Este relato tiene ciertos paralelismos con la mitología hitita, donde el dios primordial Alalu es el padre del cielo y la tierra, pero es derrocado por su propio hijo. Algo similar parece ocurrir en la historia fenicia,
en la que Elian es una figura ancestral que da origen a otras divinidades. Un último dato curioso sobre Elian lo encontramos en la época de la dinastía Asmonea, cuando los gobernantes judíos usaban el título de sumo sacerdote del Dios Altísimo en sus documentos oficiales. La Misna relata que, tras derrotar a los griegos, los asmoneos establecieron que se mencionara el nombre del cielo en los documentos legales, y por eso se escribía algo como: en el año tal y tal de Johanán, el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Algunos estudiosos creen que los asmoneos tomaron como referencia la figura de Melquisedec, el sacerdote rey del Elian que aparece en la Biblia, para justificar su combinación de poder religioso y político. ¿Era una deidad separada, un título de él, o simplemente un epíteto de Yahvé? Este relato guarda similitudes con la teogonía hitita, donde un dios primordial llamado Alalu engendra a Sky, cielo, y posiblemente a la tierra, pero es derrocado por su hijo, quien a su vez es destronado por Kumarbi. Este patrón de dioses antiguos que crean el universo y son luego superados por sus descendientes es un tema común en los mitos cosmogónicos del mundo antiguo. Elian comparte ciertas características con Anu, el dios supremo del cielo en Mesopotamia. Tanto Elian en la tradición cananea como Anu en la mesopotámica eran considerados dioses supremos, patriarcales y celestiales, situados en la cima de sus respectivos panteones. También se les compara con Urano en la mitología griega, ya que representan el cielo y tienen un papel primordial en la creación del cosmos. El nombre Berut, que aparece como la esposa de Elian en el relato fenicio, ha sido vinculado con el término hebreo BRT, pacto, o con la ciudad de Beirut, aunque no hay pruebas concluyentes sobre esta conexión. El relato de Sancho Niatón, que nos ha llegado a través de Eusebio de Cesarea, nos ofrece una visión fascinante de la mitología fenicia, una tradición que de otro modo se ha perdido en gran medida. Lo curioso es que aquí él, que en otras culturas semíticas es visto como un dios supremo y creador, aparece como un dios que alcanza el poder a través de la guerra, enfrentándose a su propio padre, cielo, y estableciendo un nuevo orden divino. Todo comienza con Elian, el dios supremo y primordial, cuyo nombre significa Altísimo. De él nacen cielo y tierra, quienes a su vez engendran a varios dioses, entre ellos él. La relación entre cielo y tierra es conflictiva. En la mitología fenicia, al igual que en otras culturas, el cielo y la tierra solían estar unidos, pero algo ocurre y se separan en hostilidad. Lo peor es que cielo no acepta la separación y sigue tratando de imponerse sobre tierra, persiguiendo y tratando de destruir a los hijos nacidos de su unión. En este punto, él entra en escena como un líder rebelde que decide enfrentarse a su padre. Con la ayuda de su hija Atenea, que probablemente sea la diosa Anat, y del dios Hermes Trismegisto, a quien algunos identifican con Tot, él planea derrocar a Cielo. Y lo logra, utilizando una hoz y una lanza de hierro, armas con las que lo hiere y lo vence. No está solo en esta batalla, lo acompañan los Elohim, un grupo de dioses aliados que luchan a su lado. Pero aquí viene un giro interesante, él no solo derrota a Cielo, sino que también lo castra, en un eco de lo que en la mitología griega haría Cronos con Urano. Una de las concubinas de Cielo ya estaba embarazada cuando ocurrió esto, y de ella nace un nuevo dios, Demarus o Zeus, quien anteriormente era llamado Adodus y que parece ser una representación de Adad, el Baal de los textos ugaríticos. Este joven dios, en lugar de aliarse con él, decide tomar el lado de su abuelo Cielo y comienza a hacerle la guerra. En cuanto a él, se nos dice que tuvo 3 esposas, todas ellas diosas poderosas y posiblemente sus propias hermanas. Afrodita Astarte, diosa del amor y la fertilidad. Rea, posiblemente Acera, madre de los dioses y diosa de la naturaleza. Daiouni, identificada con Bealat Jebal, la diosa tutelar de Biblas. En los mitos ugaríticos, él es representado como un dios sabio y pacífico, mientras que su hijo Baal es el guerrero. Pero en la versión de Sancho Niatón, parece que él conserva un carácter mucho más belicoso, lo que sugiere que quizás esta era una tradición más antigua que se mantuvo viva en ciertas regiones de Canaán. Otro aspecto perturbador del relato es el papel de él en los sacrificios humanos. En un episodio particularmente impactante, se nos dice que él mata a su propio hijo Sadidus, cuyo nombre algunos creen que es una corrupción de Siadaí, uno de los epítetos del dios bíblico El. Pero lo más estremecedor es que, en tiempos de crisis,
él llega a sacrificar a su hijo unigénito Yedud, vistiendo al niño con ropas reales antes de ofrecerlo como holocausto a su Padre Cielo. Este relato encaja con la práctica de los fenicios de sacrificar primogénitos en momentos de gran peligro, una costumbre que fue ampliamente criticada por historiadores griegos y romanos. Hay un detalle bastante curioso sobre cómo se representaba el / Cronos en la iconografía fenicia. Según Sanchuniathon, el dios Tot diseñó una imagen simbólica de él con algunas características muy particulares. 4 ojos, 2 abiertos y 2 cerrados, para simbolizar que podía ver incluso cuando dormía. 4 alas, 2 extendidas y 2 plegadas, representando que volaba mientras descansaba y descansaba mientras volaba. 2 alas adicionales sobre su cabeza, una representando la mente que gobierna todo y otra simbolizando la percepción sensorial. Esta imagen aparece en monedas de Biblas del período helenístico, específicamente bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, 175 a 164 AC, y continuó utilizándose incluso después de la época de Augusto. El relato de Sanchuniathon nos da una perspectiva muy distinta de la mitología semítica en comparación con la Biblia o los textos ugaríticos. Nos muestra un mundo de dioses en conflicto, donde el poder se gana a través de la lucha y el sacrificio. Él, que en la tradición hebrea se convierte en un dios supremo y único, aquí es un rey divino que obtiene su trono por la fuerza, cometiendo incluso actos brutales para consolidar su dominio. Este relato no solo conecta la mitología fenicia con otras tradiciones del cercano Oriente, sino que también deja entrever cómo estas historias evolucionaron con el tiempo, influyendo en las religiones posteriores. A través de este texto, podemos ver cómo estos dioses fueron identificados con sus equivalentes en la mitología griega, lo que nos da una visión helenizada de un panteón que, en su origen, era completamente semítico. En la genealogía presentada, encontramos nombres como él, identificado con Cronos, y Cielo, Urano, su padre. Al igual que en la mitología griega hitita, él derroca a su padre Cielo, lo castra y lo encierra tras una muralla. Como parte de su dominio, también funda la ciudad de Biblas, considerada la primera ciudad de Fenicia. No todo termina con la victoria de él, porque hay un conflicto adicional con Zeus de Marus, que es identificado con Adad-Ramman, el dios de la tormenta. Aquí hay un giro interesante, aunque Zeus de Marus es considerado hijo de Dagón, se nos dice que en realidad es hijo de Urano, lo que lo convierte en un aliado inicial de su abuelo en la guerra contra él. Cuando Urano entra en conflicto con Ponto, el dios del mar, Zeus de Marus lo apoya en combate, aunque más tarde se ve obligado a huir. Para conmemorar su escape, realiza un sacrificio en honor a Ponto, lo que demuestra cómo en este mito, las alianzas divinas son complejas y cambiantes. Uno de los aspectos más llamativos de este relato es que se atribuye al Cronos la introducción de la circuncisión. 2 veces se menciona en el texto que él sacrifica a su propio hijo, un personaje llamado Yeud, Idod o Yedod, cuyo nombre parece derivar del hebreo Yaid, hijo único, o Yadid, amado. Este acto de sacrificio se enmarca dentro de una antigua tradición fenicia, donde se creía que ofrecer a un primogénito en tiempos de crisis podía apaciguar a los dioses y evitar desastres. Según el texto, él emboscó a su padre Urano en un lugar sagrado, posiblemente en una región llena de ríos y fuentes. Allí, lo desmembró en un acto brutal que selló su victoria, y dejó una huella imborrable en el paisaje. La sangre del dios fluyó hacia las aguas, y su espíritu se separó del cuerpo. Este lugar, según la tradición, aún podía señalarse en tiempos posteriores, lo que refuerza la idea de que el mito estaba vinculado a un sitio geográfico específico. A pesar de la violencia inicial, en algún momento se alcanza una tregua. Es entonces cuando Zeus Adados, Adad y Astarte toman el poder con la aprobación de Cronos. La historia de estos acontecimientos no se pierde en el tiempo, sino que es registrada por los Cabeiri y Asclepio, Esmun, siguiendo la guía del dios Tot, un detalle que resalta la importancia de la escritura y el conocimiento en la transmisión de estas tradiciones. Un tema fascinante en este relato es la posible relación entre Elian y Alalu, 2 figuras primordiales en diferentes tradiciones. En los mitos hurritas, Alalu es el primer rey divino, quien es derrocado por Anu, el dios del cielo. Este patrón se repite en la mitología griega con Urano, Cronos y Zeus, pero con una diferencia crucial: los griegos parecen haber omitido una figura equivalente a Alalu,
dejando a Urano como el primer gobernante en su narrativa. En la tradición fenicia relatada por Filón de Biblas, si encontramos un paralelo con Alalu en la figura de Elian, el dios Altísimo. Elian es sucedido por su hijo Epigeius, equivalente a Urano, quien a su vez es derrocado por Elus, Cronos, y este último es finalmente superado por Zeus de Maros, identificado con Hadad. Este esquema de sucesión es notablemente similar al de los mitos hurritas y griegos, lo que sugiere un intercambio de influencias entre las culturas del antiguo Mediterráneo y el cercano Oriente. Una de las diferencias más notables en el relato fenicio es la forma en que Elian encuentra su fin. No es derrotado por otro dios, sino que muere durante una cacería, atacado por animales salvajes. Esta escena es única en comparación con las narraciones hurritas y griegas, donde la sucesión divina ocurre a través de conflictos entre dioses. Su muerte agrega un elemento trágico y naturalista al mito, lo que podría reflejar antiguas creencias sobre el destino inevitable de todas las criaturas, incluso las divinas. El relato de Filón de Biblas parece ser un testimonio de cómo los mitos viajaban y se transformaban a medida que diferentes civilizaciones interactuaban. La asociación de Elian con Ipsistos, Altísimo, es un ejemplo de cómo los dioses semíticos fueron reinterpretados en un contexto helenístico. Este epíteto fue usado para describir a diversas deidades en la antigüedad, lo que refuerza la idea de que las culturas antiguas compartían y adaptaban sus mitologías a nuevos contextos religiosos y políticos. Estos relatos explicaban el origen del cosmos y el poder divino, y servían como una forma de legitimar el orden social y las prácticas religiosas de cada civilización. A través de estos mitos, podemos ver los lazos que unían a los pueblos del Mediterráneo y el cercano Oriente, revelando un pasado donde los dioses eran combatientes, soberanos y, a veces, víctimas de su propio destino. El término Ipsistarios se refiere a aquellos que adoraban al dios conocido como Ipsistos, o el Dios Altísimo. Este término aparece por primera vez en los escritos de dos figuras importantes de la Iglesia primitiva, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, alrededor del año 374 DC. Aunque el nombre puede parecer un poco abstracto, el concepto de este Dios Altísimo era clave para ciertos grupos religiosos en el mundo grecorromano. Los ipsistarios a menudo se asociaban con una serie de inscripciones y monumentos que datan de entre el 100 y el 400 DC. Estas inscripciones no eran solo pequeños objetos votivos, a veces eran altares completos o estelas dedicadas a este dios. Los hallazgos más concentrados se encuentran en la región de Asia Menor, especialmente en lugares como Capadocia, Bitinia y Ponto, áreas que hoy en día forman parte de Turquía y el sur de Rusia. Algunos estudiosos modernos han sugerido que estos ipsistarios podrían estar relacionados con los temerosos de Dios mencionados en los Hechos de los Apóstoles. Estos eran gentiles, no judíos, que simpatizaban con el judaísmo durante la época del Segundo Templo, lo que podría indicar que había una mezcla de influencias religiosas entre culturas. Uno de los hallazgos más interesantes sobre los ipsistarios proviene de un santuario en Oenoanda, que data del final del siglo III DC. Esta ciudad antigua, en lo que hoy es el suroeste de Turquía, alberga una inscripción bastante peculiar que describe al dios como autoengendrado, no enseñado, no materno, imperturbable, añadiendo que no tiene un nombre fijo, sino muchos, y que habita en el fuego. Esta descripción, que proviene de un oráculo de Apolo en Dídima, da una idea de cómo se veía a Ipsistos, un ser trascendente y misterioso, más allá de cualquier categorización común. En la misma ciudad, se encuentra otra inscripción que dedica una linterna al Dios Altísimo, lo que sugiere una forma de culto que no solo era común en la región, sino que también estaba muy vinculada a la práctica de orar al amanecer, algo que encajaría con las prácticas religiosas de la época. Este tipo de oración, que podría tener toques de noteísmo, la adoración de un solo Dios sin negar la existencia de otros, muestra cómo este culto funcionaba en la vida diaria de sus seguidores. Desde Macedonia del Norte hasta Anatolia, los hallazgos arqueológicos nos dan más pistas sobre la presencia de los ipsistarios. En Macedonia, por ejemplo, se encontraron varias inscripciones en el valle del río Baardar que mencionan a Zeus Ipsistos, otro nombre para el dios Ipsistos. Además, se hallaron altares y estatuillas de águilas, símbolos que se relacionaban con el culto de este dios. El hecho de que tantas inscripciones en la región estén dedicadas a Zeus Ipsistos subraya la importancia del culto en esas áreas. En Frigia,
pequeñas inscripciones en altares rurales con motivos agrícolas, como espigas de trigo y uvas, también apuntan a cómo este culto se integraba con las prácticas locales de la región. Incluso en ciudades como Atenas, se descubrieron altares y placas votivas dedicadas a Zeus Ipsistos, sobre todo en la famosa colina PNYX, un lugar que también tenía connotaciones de sanación. Curiosamente, la mayoría de las dedicatorias en Atenas fueron hechas por mujeres, lo que podría indicar una relación especial entre las mujeres y este aspecto del culto. Este dato sugiere que el culto a Ipsistos no era solo para un grupo selecto de personas, sino que se había convertido en una práctica más generalizada, extendida por toda la región del Mediterráneo. No todas las inscripciones que mencionan a un Dios Altísimo están necesariamente vinculadas a los ipsistarios. En muchos casos, el término Ipsistos podría haberse utilizado simplemente para describir la supremacía o singularidad de una divinidad, sin implicar necesariamente un culto organizado dedicado específicamente a esta figura. Es decir, muchas inscripciones parecen estar relacionadas con este culto, pero no todas lo están de manera directa. Al llamar a una divinidad el más alto, algunas culturas tal vez solo estaban subrayando lo especial y único que era ese dios, sin descartar la existencia de otros dioses igualmente únicos o importantes en sus propias tradiciones. El nombre de los ipsistarios comienza a aparecer en los escritos de dos importantes teólogos cristianos del siglo IV. Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, alrededor del año 374 DC, hacen referencia a este grupo religioso en sus obras. Gregorio Nacianceno describe a los ipsistarios como un grupo sincrético, es decir, una mezcla de creencias judías y paganas. Según él, estos seguidores no adoraban ídolos ni realizaban sacrificios, pero tenían un profundo respeto por el fuego y las lámparas, elementos clave en su culto. Además, observaban el día de reposo, una práctica también común en el judaísmo, y seguían ciertas restricciones dietéticas. Desprecian la circuncisión, una de las principales señales de identidad del judaísmo. En sus escritos, Gregorio Nacianceno también menciona que su padre fue un ipsistario antes de convertirse al cristianismo, lo que proporciona una visión personal y cercana de este grupo religioso. Gregorio de Nisa aporta otra perspectiva, señalando que este grupo reconocía a un Dios llamado el Altísimo o el Todopoderoso. A diferencia de los cristianos, no lo consideraban como el Padre, lo que refleja una diferencia importante en la comprensión teológica de esta deidad. En su obra, también señala que el Dios adorado por los ipsistarios no era necesariamente el mismo que el de los cristianos. Tertuliano, un importante teólogo del cristianismo primitivo, también menciona a los ipsistarios. En su obra Adeneicians, se refiere a aquellos que seguían ciertas prácticas religiosas similares a las de los cristianos, como la observancia del domingo y la oración, pero señala que estas prácticas no son completamente cristianas, ya que están influenciadas por otras religiones. Tertuliano también hace referencia a las costumbres judías, como el sábat, y sugiere que los cristianos han adoptado algunas de estas tradiciones, aunque las han adaptado a su propia visión del mundo. En un decreto emitido por los emperadores Honorio y Teodosio II en el 408 DC, se hace posible que los ipsistarios sean mencionados como cerícolas, lo que podría ser otro término para este mismo grupo. Esto sugiere que la influencia de los ipsistarios y su forma de adoración perduró en el tiempo, incluso hasta principios del siglo V, aunque su presencia y su culto siguieron siendo objeto de discusión y conflicto con otras religiones de la época. El esquema de El-Elión en la visión de Daniel 7 refleja un ejemplo fascinante de cómo las antiguas tradiciones semíticas, especialmente las cananías, influyeron en la formación del pensamiento teológico judío y, más tarde, cristiano. En la visión de Daniel 7, el anciano de días representa a él, una figura venerable y trascendente, que es asociado con la soberanía y el juicio divino. Este personaje es descrito con características que evocan la figura de Elián, el Altísimo. La escena en la que, uno como un hijo de hombre, viene con las nubes del cielo también hace eco de Baal, conocido en las tradiciones cananías como el jinete de las nubes, una deidad vinculada a los fenómenos atmosféricos y la realeza divina. Esta imagen refleja la conexión entre la realeza celestial y la figura de Yahweh, una interpretación que más tarde influiría en la concepción cristiana de Jesucristo como el Hijo del Hombre. En este contexto, Yahweh no solo es el Dios supremo,
sino que también asume roles relacionados con el Elian, especialmente en términos de soberanía y creación. La visión de Daniel 7 también es significativa porque el reino es entregado al pueblo del Altísimo, Elian, lo que refuerza la idea de que Elian es una figura central en las tradiciones semíticas, asociada con el gobierno divino y el juicio, un tema que resuena en las tradiciones de El en Canaán. Esto crea una continuidad entre las concepciones antiguas de deidades como El y Elian y el concepto teológico judeocristiano del Padre que se desarrolla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la designación de Jesús como el Hijo del Hombre está directamente relacionada con las visiones de Daniel 7, donde la figura mesiánica que recibe el reino es descrita de manera similar a cómo se presenta a Baal en la mitología cananea, como un héroe divino asociado con las nubes y el poder celestial. Esta referencia sugiere que la visión del Hijo del Hombre en Daniel, que en su mayoría se asocia con Yahweh, proporciona un marco de referencia para la relación padre-hijo que más tarde será crucial en el cristianismo. El vínculo entre el y Elian en la Biblia y las tradiciones semíticas sigue siendo un tema de debate, pero muchos estudiosos sostienen que Elian no era una deidad distinta, sino más bien un título o epíteto de él, lo que refuerza la idea de una conexión funcional entre las dos figuras. En Deuteronomio 32, 8-9, donde se menciona a el Elian, el término generalmente se interpreta como el Altísimo, lo que sugiere que Elian se usaba como un título honorífico para él, un nombre para la deidad suprema. El uso del Baab explicativo en el Tratado de Sefirei es particularmente importante porque parece indicar que él y Elian son dos nombres para la misma deidad, en lugar de entidades separadas. Este fenómeno es comparable a otros ejemplos en la literatura del antiguo Cercano Oriente, como el caso de Cotar Wakasis en los textos ugaríticos, donde dos nombres divinos se combinan para formar un solo concepto de deidad. Esto sugiere que, en la tradición cananea y semítica en general, el y Elian no eran vistos como deidades separadas, sino como diferentes facetas de una figura divina más amplia, que podía ser referida por varios nombres según el contexto. Por otro lado, la teoría de que Elian podría haber sido una deidad separada proviene principalmente de los testimonios de Filón de Biblas, quien describe a Elian, como un dios distinto, relacionado incluso con Adonis. Esta interpretación se basa en gran medida en fuentes tardías y no cuenta con evidencia sólida en los textos más antiguos. De hecho, las menciones en la Biblia, como el ostracón samaritano y algunas inscripciones del sur de Arabia, sugieren que él fue identificado como el más alto, una figura similar a Elian, lo que refuerza la idea de que ambos nombres son, de hecho, epítetos de la misma deidad. Este vínculo entre él y Elian resalta un patrón común en las religiones del antiguo Cercano Oriente, donde los dioses principales a menudo adoptaban epítetos o títulos honoríficos que reflejaban sus atributos o su rol cósmico. El concepto de una deidad suprema que se conoce por múltiples nombres o títulos es una característica recurrente en la teología cananea, y se refleja en las escrituras hebreas y en las narrativas del Nuevo Testamento, particularmente en la figura de Yahweh como el Dios Altísimo y el Creador del universo. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.